Los expertos aseguran que la recuperación se consolida. El último barómetro del Colegio de Economistas de la región muestra cómo aumenta la percepción de que la situación es mejor, al mismo tiempo que disminuye el pesimismo, como ven. Por primera vez, los economistas se muestran abiertamente optimistas sobre el futuro. La recuperación está consolidada y lo dice, por ejemplo, en el barómetro, que las expectativas de crecimiento regional para dentro de 6 meses sacan una nota de 5,14. No sacábamos un aprobado desde diciembre de 2007. Parece que la economía se está endulzando. No es para tirar cohetes, pero sí para respirar más tranquilos. Llevamos 6 semestres seguidos al alza. Este barómetro confirma una mejora en el acceso a la financiación de empresas. La verdad es que ha mejorado bastante porque ya hay un 58% de los encuestados, de los resultados de las encuestas, que opinan que está mejorando, que hay más facilidad, ¿no? Y para el futuro lo ven mejor o igual. Y la respuesta elegida mayoritariamente, tanto para la situación de las empresas como para de las familias, es que será una situación económico-financiera muy similar a la actual. Las fortalezas de nuestra economía son el sector agrícola, el turismo residencial y el potencial en renovables. En cuanto a las debilidades, son las mismas, pero ahora encabezadas por el agua. Ha sido la insuficiencia de recursos hídricos, que ha sido marcada por más de la mitad, por el 51,1% concretamente. La debilidad paro, señalada por el 42,1%. Y la debilidad gasto en I+D+I. Recuerdan que la economía financiera es distinta a la real y que ésta poco a poco se vuelve más apetitosa. Pues esta noche nos acompaña Javier Pardo, que es el director del barómetro, con los resultados que acabamos de ver y escuchar, y también nos acompaña Patricio Rosas, jefe del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Gracias por venir. Y yo creo que la primera pregunta es obvia después de ver lo que está pasando en el mercado financiero. ¿Cómo encajan estas perspectivas optimistas de los expertos, de los economistas aquí en la región sobre la economía? Pues como hemos apuntado, pues una cosa es la economía financiera y otra cosa distinta es la economía real. Las dos están interconectadas, las dos se interrelacionan, pero los hechos, los datos que nos da la economía real a día de hoy son positivos. No sabemos, es cierto que hay focos de incertidumbre de cara al futuro, pero a día de hoy los economistas lo que han puesto de manifiesto es que el crecimiento que venimos registrando desde hace ya algunos trimestres pues está consolidado. ¿Se aventuran a adivinar lo que dirían ahora mismo el colectivo de los economistas después de conocer lo que está pasando en el mercado financiero? No sé, me imagino que no habría tanto optimismo. Como comentaba Javier, por un lado tenemos lo que es la economía financiera, que es la economía de los mercados, la economía de la financiación. Es una economía que está sujeta a turbulencias, como estamos viendo, derivado de determinadas componentes de orden mundial. Y por otro lado tenemos lo que es la economía real, ¿no? La economía de los sectores productivos, la economía de la agricultura, de la industria, del comercio. Indudablemente las turbulencias, como vimos en el caso de las subprime, cuando generó una crisis mundial. Una crisis en el ámbito de la economía financiera, viene a repercutir después en el ámbito de la economía real, ¿no? Yo creo que los temores ahora mismo están en eso, ¿no? Los temores ahora mismo, bueno, nosotros lo que hemos observado en el barómetro es que existe una perspectiva para dentro de 6 meses, en el caso concreto de la región de Murcia, de la situación de la economía regional, que le dan un aprobado por primera vez. Venimos de unos años y de unas ediciones de barómetro donde lo que se ha visto es una tendencia creciente en la valoración, pero hasta ahora no se había llegado a este aprobado de 5, que las perspectivas, la previsión que hay es que para dentro de 6 meses se alcance ese aprobado. El batacazo del IBEX 35, que ha bajado prácticamente a niveles de 2013, y la subida de la prima de riesgo, ¿la consideran ustedes como un cierto síntoma de desconfianza hacia la economía española? Yo pienso que no. De momento, vamos a decir, hay dos focos de incertidumbre. Por una parte está el foco que procede de factores externos, internacionales, y luego tenemos el foco de incertidumbre nacional. Entonces, los movimientos que estamos viendo en la bolsa últimamente pues están más relacionados, de momento,
con todas las incertidumbres que aparecen en el horizonte a nivel. Estamos hablando del precio del internacional, petróleo, estamos hablando de la posible crisis de China, exactamente, estamos de hablando economías emergentes, lo que está sucediendo con la caída de los precios de las materias primas, que esto afecta en buena manera, como dice Patricio, sí, a los países emergentes, y entonces esas todo economías se todo pueden esto está haciendo ralentizar. que finalmente el dinero, que sabemos que es miedoso, se refugie en valores mucho más seguros, valores refugio, como puede ser quizá el oro, que ha repuntado también en esta jornada, el bono alemán, y por eso ha subido la prima de riesgo de otros países, como Italia, como Grecia, como España. Pero ¿esto se puede trasladar a la economía real dentro de poquito tiempo? Os pido vuestra opinión personal como economistas. Se tarda un tiempo, es decir, desde que los problemas en la economía financiera, los síntomas de la economía financiera repercuten en la economía real, eso no sucede de una forma inmediata, sino que se tarda tiempo. La cuestión está en que las autoridades competentes en cada uno de esos ámbitos pues tengan la agilidad suficiente y la determinación como para tomar las medidas necesarias para que ese efecto negativo sobre la economía real pues se mitigue lo máximo posible. ¿Y se están adoptando? ¿Ustedes creen que las entidades, los bancos centrales, están adoptando medidas que puedan alimentar a que se consolide la recuperación, a la que, por cierto, ustedes hacen alusión en su último barómetro, diciendo que se está consolidando y que a corto plazo, que eso también me ha llamado la atención, que a corto plazo se va a mantener, ¿no?, esa tendencia? Sí, por lo que respecta a nuestro entorno, que es el Banco Central Europeo, pues ya ha anunciado que la política monetaria expansiva que viene llevando a cabo, pues que la va a seguir manteniendo en caso de que hiciera falta. O sea que por parte de la autoridad monetaria no debe haber ninguna duda de que va a seguir con la artillería funcionando. Aportando liquidez. Solo una cuestión, Sí. por interconectar lo que es la economía financiera con la economía real que hablábamos. Los problemas que pueda tener la economía financiera al final se traducen en economía real pues, en lo más doliente, que es el empleo. Es decir, el empleo en términos de producción de un país, en términos de salario, eso que tarda en llegar. Tenemos experiencias recientes de cómo esa economía financiera terminó produciendo las consecuencias que ha producido en la economía real, como hemos visto todos. Bueno, es un escenario que se podría dibujar en el horizonte. Vemos como los expertos, los economistas aquí en la región, sí que apuntan a que durante los próximos 6 meses la cosa va a ir mejor. Pero ¿cuándo estiman ustedes que se van a poder recuperar los valores que había antes de la crisis? Vamos a ver, en mi opinión también aquí tenemos que diferenciar entre lo que es recuperación económica y lo que es salir de la crisis. Hablamos de recuperación económica cuando las tendencias de crecimiento de empleo, cuando se producen efectos de crecimiento en la producción, cuando empiezan a mejorar determinadas variables. Pero, ¿cuándo se sale de la crisis? En mi opinión, se sale de la crisis cuando al menos se vuelve a la situación de esas variables anteriores a la crisis. ¿Y falta mucho? Quiero decir, falta mucho. La tendencia la tendencia que muestran estas variables es que está mejorando el empleo lentamente, probablemente la variable que está tardando más en mejorar. Los niveles de producción sí que son bastante aceptables, estamos previendo niveles en torno al 3%, y bueno, y otra componente que también afecta a los trabajadores, que son los salarios, pues también tienen un comportamiento un poco lento en su recuperación. Por Sí. añadir, al reforzar el argumento de Patricio, el Producto Interior Bruto regional, la última estimación que tenemos, pues alcanza el 94% del que teníamos en el año 2007, que era, digamos, la cresta de la ola, con lo cual, en términos de producción, estamos cerca. En términos de empleo estamos más lejos porque, como apuntaba Patricio, pues tarda más tiempo en ajustarse. De todas maneras, volviendo al tema de los factores estos de incertidumbre, hay una variable que es la caída del precio del petróleo, que es un factor positivo para la economía española. Es decir, que Sobre todo para el bolsillo de los ciudadanos. Efectivamente, ¿no? somos un país que tenemos mucha dependencia energética del exterior y, por lo tanto, aunque hay factores que puedan introducir incertidumbre en términos negativos, ¿no?, pero hay otros factores, como en este caso la caída del precio del petróleo, que a nosotros nos beneficia. Y a las empresas porque reduce los costes de producción, me imagino. Efectivamente. Hay un asunto que también me ha llamado mucho la atención de este interesante barómetro, y es lo que pasa con el tema del agua, que es una de las
digamos, dificultades, ¿no?, o frenos del desarrollo económico aquí en la región, incluso por encima del paro. Es una de las debilidades, obviamente, pero ¿cuál sería para ustedes la solución de este asunto? Vamos a ver, el barómetro pregunta acerca de las fortalezas y debilidades que presenta la región de Murcia. Y en cuanto a los términos de debilidades que estamos hablando, la insuficiencia de recursos hídricos, en este barómetro ha sido marcado como, con un 61% de las respuestas, como una de las debilidades más fuertes que tiene la región de Murcia, en tanto que afecta a sistemas productivos clave y fundamentales, que además el propio barómetro, como puede ser el turismo, el ocio, la agricultura, que son sectores demandantes claramente de estos recursos hídricos. ¿Podría frenarse la demanda, el consumo, la inversión como consecuencia de la situación de incertidumbre política que estamos viviendo? Me imagino que eso habrá sido también motivo de discurso de discusión entre ustedes. Sí, evidentemente, como antes te señalaba, había unos focos de incertidumbre exteriores que no están fuera de nuestro control, pero hay un foco interno que es precisamente la situación, la coyuntura política en la que estamos, ¿no? Entonces, todo lo que sea prolongar en el tiempo esta situación de interinidad que hay ahora, pues es peor, lógicamente. Es decir, si se prolonga mucho en el tiempo o los acuerdos a los que se llegan a cabo a corto plazo son unos acuerdos, digamos, descafeinados, pues esto no cabe duda de que va a ir erosionando la confianza en la economía española. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista como economistas, lo que pedimos es responsabilidad en el sentido de que llegar a un acuerdo sólido y pronto, cuanto antes mejor. Saben ustedes que los partidos políticos están evaluando ese documento base que ha elaborado el Partido Socialista con esas propuestas para alcanzar ese pacto de gobierno. No les voy a preguntar si se lo han leído o no, pero sí me gustaría saber qué recetas o qué les recomendarían ahora mismo a los partidos políticos en materia económica que pueda ayudar a que España y la región de Murcia pueda consolidar la recuperación económica. Vamos a ver, yo la primera recomendación general que haría, y en la línea que apuntaba Javier, es la de estabilidad, conseguir un gobierno estable. Un gobierno estable no consiste solamente en conformar un gobierno que vaya a durar 6 meses, 8 meses, un año. Es decir, la idea es conformar un gobierno, dar estabilidad al menos durante un tiempo, el mayor tiempo posible, pues para que se puedan implementar las políticas, las reformas a las cuales se están anunciando estos posibles pactos. En mi opinión, pues, los pactos tienen que ir claramente en consonancia con las políticas que se marcan dentro de la Unión Europea, con las directrices que marca la Unión Europea y en un ámbito de la liberalidad económica. Creo que fundamentar políticas hoy en día más basadas en cuestiones de descontrol, de no poner coto al déficit, al crecimiento del endeudamiento de los países o de las regiones, sería un paso atrás importante. Hay que tener mucho ojo con lo que debemos. Sí, porque en todas cosas hay que devolverlo. Desde luego. Patricio Rosas, jefe del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de la región de Murcia, Javier Pardo, director del Barómetro, estupendo barómetro, muchísimas gracias por haber estado aquí para analizarlo. Gracias a vosotros por invitarnos. Hasta pronto.